con Tatiana Cloutier, que está con nosotros. Tatiana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, ¿qué tal? Bien, Tatiana, gracias por estar aquí. Tatiana, de entrada, porque sé que tienes poco tiempo, ¿qué opinas sobre la postura del presidente de la República que dijo que no a la censura, sí a la libertad de ideas, de expresiones, de prensa, y que aún con excesos, él mismo es un ejemplo de no recurrir a la denuncia penal en estos temas? Tatiana, ¿qué Mira, opinas de voy ello? a, voy a ponerlo de esta manera y no te voy a contestar directamente la pregunta al principio y la hago en el segundo momento. Primero que nada, vivo en Nuevo León, soy de Nuevo León o estoy aquí es donde resido, y en Nuevo León tenemos el Código Penal que tiene el artículo 344 y el 235 como difamación y calumnia. Yo coincido con el presidente de la República que todas las libertades, en el sentido más amplio para la libertad de expresión, y por otro lado, no niego el derecho que tengo y es el que ejercí para poner una denuncia de hechos el año pasado, exactamente durante el mes de diciembre, y en la cual hablo de difamación y calumnia, porque no es lo mismo una opinión, y en una opinión tú puedes opinar libremente lo que quieras, puedo estar de acuerdo o no con ello, y eso no tiene nada que ver, libertad total en ese sentido, más emitir una afirmación en donde no tienes pruebas y en donde tienes dolo en esa afirmación, es donde viene lo que yo considero que aquí estaría catalogado en el artículo 344 y 235, que son difamación y calumnia, y que entran en el estado de Nuevo León por la vía penal. No la digo yo, es lo que está en el estado de Nuevo León, y algunos estados de la República la tienen. Yo vivo aquí y me tocó esa ley a la que me acojo. Oye, Tatiana, aunque los hechos sucedieron en la Ciudad de México, donde la materia de este litigio era tu función como secretaria de No, Economía, espérame tantito nada más, que perdón. la ejercías en la Ciudad de México y sucedió en las redes sociales. Si esto procediera, cualquiera que emita un juicio, opinión o lo que sea en redes sociales puede ser juzgado en Nuevo León. Vamos viendo de esta manera, opinión, en ningún motivo está en tela de juicio. La opinión es la libertad total hasta el máximo, como dijo el presidente López Obrador. En el tema de emitir un juicio muy claro, no, y no fue juicio tampoco, perdóname, fue una declaración y una asunción en donde él menciona y pone, no está opinando que yo ABCD, no está diciendo que a lo mejor yo, está afirmando, ¿sí? Sin pruebas, que yo me robé el litio y que yo entregué al Estado mexicano, al Partido Republicano en los Estados Unidos. Esas no son opiniones, esos son declaraciones y afirmaciones concretamente sin pruebas, y lo que a mí me recomendaron los abogados, yo no soy abogada, es que esto procedía aquí porque es donde yo vivo y es donde me hace el daño, entendiendo que está en redes sociales. ¿Por qué no recurriste en la Ciudad de México, donde era el motivo del litigio y donde reside el acusado y donde tú estabas residiendo cuando se cometieron los hechos que estás hablando? A ver, yo renuncié a la Secretaría el 6 de octubre. Él empezó mucho antes en todo este tema y esas En partes la de Ciudad cuando de México. así es, cuando yo estuve en la Secretaría de Economía y mucho antes como diputada ya opinaba, y en las opiniones no me voy a meter. Y como bien dices, o como también lo escuché, siendo yo figura pública o funcionaria pública, mejor dicho, uno tiene que aguantar en estas cosas. Cuando yo salgo y él empieza reafirma y empieza a decir que me corrieron porque me robé litio y que me corrieron porque entregué, ya no era yo funcionaria pública, y repito, las redes sociales llegan y alcanzan mundialmente en todo el lugar, y yo vivo en Nuevo León y es donde a mí me afecta específicamente el tema de donde estoy habitando cotidianamente y donde tengo o podría tener esta circunstancia de el daño en el entorno en donde me muevo cotidianamente, que es Nuevo León. ¿No te preocupó que ese tipo de actos o delitos contra el honor son arcaicos en la mayoría de los estados del país y en la Ciudad de México, y que hay una intensa doctrina jurídica que los considera lesivos al derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, y que tú recurriste a lo penal y no a lo civil? Vuelvo a ponerlo en la mesa de la manera que tiene que ser desde la perspectiva de acá. Vivo en Nuevo León y en Nuevo León el Código Penal lo tiene tipificado, difamación y calumnia así. Yo no elegí
cómo tipificarlo. Está tipificado aquí de esa manera y yo vivo en Nuevo León. No caigamos en una confusión. Bien claramente, la libertad de expresión es la libertad de expresión que va en todo lo que tú puedas, y cuando digo tú, estoy hablando de todo lo que la gente puede opinar en términos de lo que quiera con respecto a cualquier persona. Aquí, en los comentarios del señor, es muy claro, es claramente puesto que son acusaciones en las cuales, sin prueba alguna y con dolo, maneja la información. Esa es la diferencia y en donde no podría yo permitir que quepa en lo que estamos hablando libertad de expresión, porque en esa están una serie de comentarios que él hace que ni siquiera son tomados en cuenta para la denuncia, porque efectivamente son opiniones y puntos de vista en los cuales se deben de respetar al máximo, como hoy dijo el presidente de la República. Asumes que es un delito el que ha cometido Jalife y bueno, es tu derecho, evidentemente. Lo que yo insisto, ¿por qué la vía penal y no la vía civil? ¿No consideraste que tú como ahora, como política en funciones, porque esto no fue un asunto entre particulares, fue un asunto relacionado con tu función como integrante del gabinete presidencial y las acciones que tuviste como secretaria de Economía? Sí, y lo ponemos en 2 puntos aquí, bien importante lo que estás diciendo. Primero, sí es cierto que lo hace como funcionaria y por eso la necesidad de defenderme en términos de decir y de poner la denuncia, porque lo hace y está hablando que yo le hice daño al Estado mexicano al haber vendido el litio, y nomás quien entienda de estas cosas, y creo que ya vimos una vez contigo esta información y la dificultad que se tiene para todo el tema del litio. Y me voy a la otra parte, tiene dolo. Si yo o cualquier persona se roba un peso, que es un delito, imagínate robarte el recurso público, ya sea en forma económica o en forma de especie, el daño que se hace a toda la población. Entonces es muy importante que uno tenga que cuidar esa parte y que pruebe que lo hice, y si no, que se disculpe, porque por ningún motivo puedo permitir yo que esté diciendo algo que no es, con dolo, y ahí es donde viene la difamación y la calumnia. Él no dijo, considero que la corrieron por esto y el otro. Está haciendo una afirmación y ahí es donde hay la diferencia o existe la diferencia, que es una línea extremadamente delgada y que tenemos que cuidar de lo que viene siendo una opinión a lo que viene siendo, como él ha opinado. Él dice, yo pienso que Tatiana es una incapaz, una tonta, bla, bla, bla. Todo eso son opiniones y esas no se ponen en tela de juicio. Lo que estamos aquí pidiendo y la denuncia es de hechos ante 2 cosas muy concretas en donde no presenta pruebas y en donde las da por un hecho, y esto me causa daño a mí y a mi familia. Sí, no tengo ninguna defensa respecto a la necesidad de que se recurra a las instancias judiciales cuando sí corresponde. Lo que sí está en la discusión es el hecho de recurrir a la cárcel, a la privación de la libertad, cuando en general el derecho va caminando para que este tipo de hechos se procesen por la vía civil con reparación del daño, indemnización, castigo, recomendación, amonestación. Pero, Tatiana. Nomás una cosa aquí, porque Sí. creo que es, el señor, ¿sí? No estuvo en la cárcel. El señor vino a una audiencia de imputación para que se le comunique la denuncia y lo trajeron a Nuevo León. Para que no confundamos y no decimos no está en la cárcel, el señor está en libertad y ha estado en libertad. Lo trajeron a Nuevo León porque aquí en Nuevo León es donde es, y que esos son procesos propios que viven las fiscalías y los procesos jurídicos que solicitan los jueces, no Tatiana. Y aquí Pero fue privado de la libertad desde la noche del martes hasta la madrugada de hoy. lo trajeron para venir a una audiencia de imputación para comunicar la denuncia. ¿Y no estuvo privado de su libertad? Digo, no sé cómo le llamen a este proceso De propiamente. noche del martes a madrugada de hoy, ¿no es privación de la Lo libertad? trajeron, digo, lo que estoy diciendo es no estuvo en la cárcel, que tampoco queramos ponerlo de una manera u otra, ¿no? Son procesos jurídicos que viven las autoridades y que las autoridades determinan, y los jueces, y creo que esto es lo que habría que poner en la mesa también. Hay quienes dicen que esto es una maniobra de la priista Fiscalía del Estado de Nuevo León para crear divisiones o insidia en la 4T. ¿Coincides? De ninguna manera. Primero que nada, yo nunca oí, y voy a ponerlo primero, tenemos Fiscalía y luego tenemos 4T, ¿sí? Si esto fuese algo, yo nunca oí que nadie dijera, cuando el señor, que hace un año
yo puse la denuncia de hechos y que estuve diciendo una y otra vez lo que él estaba diciendo de mí. Jamás oí que alguien dijera que esto era para dividir a la 4T. Me voy a la Fiscalía. La Fiscalía de Nuevo León está haciendo lo que le corresponde en términos de la que le corresponde siguiendo un proceso, y yo puse la denuncia hace un año y esto sucedió pues aquí en las fechas que sucedió. ¿Por qué? Porque la justicia en este país toma su tiempo. Tatiana, de lo que dijiste, coincides en que no es un asunto entre particulares, sino del más alto interés público entre una ex servidora pública y un conocido opinante público. No quisiera entrar en este juego porque te digo, sí entiendo que el tema que lo atañe y al que él atribuye o al que entramos en esta discusión fue un tema o es un tema derivado de mi función pública, ¿sí? A lo que me quiero referir es que yo no estaba en la función pública cuando yo puse esta denuncia. ¿Cómo le llamas a eso? Como queramos llamarle. Tatiana, en otro tema es el relacionado con tu cargo actual de coordinadora de voceros. Te voy a decir, Julio, nomás aquí. Sí. No quiero que mezclemos los temas y encantada, mañana entramos a discutir todo lo que queramos de vocería porque creo que se vuelve importante no mezclar para no atribuir lo que dicen que se quiere atribuir. Este es un tema que yo lo puse como Tatiana Cloutier en su momento en el 2022 y que no mezclemos porque no está mezclado un tema con otro. ¿Cómo ves? Yo te pido que no me limites y que me permitas entrar a lo que es el asunto de interés público, tu función como vocera y el riesgo de que este tipo de acciones puedan implicar la apertura a un proceso de lawfare, de batallas legales, de guerras legales, en las que ya hay quienes están proponiendo ir a presentar denuncias a Nuevo León por actos de calumnias que imputan al presidente de la República y a otros personajes. ¿Cómo vas a ser vocera si tú has propiciado esto? A ver, primero que nada, yo no estaba en una vocería en el momento que esto sucedió, primera cosa. Segunda cosa es, la gente tiene la libertad de utilizar los mecanismos que considere conveniente y el Estado de Derecho o los encargados de buscar la justicia en este país serán aquí en Nuevo León los que decidirán si eso procede o no procede, que esto es importante poner en la mesa. Y por otro lado, decirlo aquí, no confundamos, repito una vez más, libertad de expresión con los temas de esta parte de lo que viene siendo una calumnia con dolo o una difamación premeditada, y son dos cosas totalmente distintas. Una presunción, porque todavía no hay sentencia. Totalmente. Una presunción. En donde yo lo asumo como tal y por eso, como presumo eso, puse la denuncia. Sí, pero es una presunción. Fíjate, en los mismos términos en los que tú no dices considero que, sino dices es una calumnia, y eso no está todavía sentenciado por ningún juez. Lo pongo y corrijo y lo ponemos aquí. Nosotros, aquí, Tatiana y los abogados, presumimos que esto es así y por tanto procedimos a poner una denuncia de hechos. Así es. ¿Cómo ejercer la vocería teniendo este antecedente de una acción contra la libertad de expresión y la libertad de opinión, según lo que deducimos de lo que ha dicho hoy el propio presidente de la República, que él prefiere privilegiar la libertad de prensa y la libertad de las ideas? Yo coincido totalmente en privilegiar la libertad de las ideas. Esta no es una idea, esta es una acusación claramente y la tenemos muy bien puesta y podríamos poner ahorita el video del señor y donde vemos claramente dónde está la diferenciación entre lo que viene siendo una opinión y la parte donde entra en dos acusaciones muy precisas y luego vuelve a hablar de opiniones. Son dos cosas muy claramente y encantadísima de la vida. En un momento podríamos ir, en otro momento, a revisar esto. Me siento contigo, te pongo los videos y los vemos y entramos en una discusión profunda en este sentido. No es lo mismo una acusación que lo mismo que una opinión. Tú puedes opinar que te gusta esta cosa o no te gusta y yo puedo, y estoy acusando que lo que me diste, me lo diste para que me lo comiera, para envenenarme. ¿Sí? Entonces son diferentes cosas y no confundamos un tema con el otro. ¿Has considerado la posibilidad de desistirte de la demanda o emitir un perdón a Alfredo Jalife? Puedo ponerlo de esta manera. Para mí lo importante es que reconozca que mintió. Para mí lo importante es que reconozca o que presente las pruebas, cualquiera de las dos cosas, ¿sí? Si él tiene pruebas para decir que yo le entregué a los norteamericanos, el Estado mexicano, y si él tiene pruebas que yo entregué, que yo me robé esto, que él dice que me robé,
que entonces las muestre. De lo contrario, ¿sí? Que pida una disculpa y diga, no es cierto, yo pensé que o sea, hay maneras de hacerlo si él está en la intención de eso. No confundamos y no entremos en un juego donde queramos manipular esta parte de lo que viene siendo libertad de expresión en su máximo camino. El uso faccioso para poder decir y que yo me robé esto y que se me acuse de eso, son dos cosas muy distintas que no tienen que ver con libertad de expresión. Tatiana, te agradezco esta posibilidad de platicar. Cierro preguntándote nada más. Yo opino que tú eres parte del grupo de Alfonso Romo. Yo considero que Alfonso Romo ha sido un depredador del interés nacional y que ha actuado en contra de ese interés, cometiendo muchos actos relacionados con conflicto de intereses y que él ha seguido lucrando desde el cargo que tuvo y que tú entraste ahí por Alfonso Romo, que está también otro secretario, el de Agricultura. Por estas opiniones que he dicho durante mucho tiempo, yo podría ser presentado ante una autoridad acusado de calumnias en Nuevo León y encarcelado. Dos cosas aquí primero, ¿sí? La manera en cómo me estás queriendo presentar es como que yo sea apéndice de alguien y que yo no tengo autonomía. Formas parte de ese grupo. Nomás es como que yo no tuviese autonomía y como que yo no tengo las credenciales para poder participar en temas, sino que necesito venir con alguien para entrar a X o Z. Primera cosa que no es. Número dos, en la siguiente, no me toca a mí, ni vengo en defensa del señor Alfonso Romo, ¿sí? Quien es un amigo y estimo, pero no vengo aquí a defenderlo. Por otro lado, es la manera en cómo pusiste la oración, tiene una entrada en donde te proteges para que sea una opinión. Y entonces esto lo determinaría alguien más, no soy yo quien está aquí para defender a Alfonso, ni mucho menos. Yo estoy para presentar claramente aquí de lo que estamos hablando, que es que yo presenté una denuncia de hechos donde a la autoridad hace un año le dije que yo me sentía que había elementos suficientes para mostrar difamación y calumnia por parte de Alfredo Jalife hacia con Tatiana Cloutier por los temas que presenté y que ahorita ya comentamos. Bien, Tatiana, muchas gracias. ¿Nada que corregir? Nada que corregir en tu demanda, en tu denuncia, en tu postura. Ya nada que corregir. En la demanda y en la denuncia serán los encargados de la justicia de valorar cuál es lo que ellos perciben y ven ahí. Tatiana, te agradezco mucho esta posibilidad. Al contrario, siempre agradecidísima. Gracias, hasta pronto.